Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7. El rebelde rey demonio, el héroe del sol. Parte 1. Caminando bajo el cielo de la noche en Nápoles. Llevando consigo a Liliana Crancar, Kusanagi Godot finalmente llegó al distrito de Santa Lucía, y se abrieron paso lentamente a través de la bulliciosa calle. A pesar de que el día anterior se había dado una gran conmoción, la multitud llenaba las calles. Si esto fuera Japón, definitivamente habría estado tan desierto como un barco a punto de hundirse, hasta las ratas se hubieran ido. Como era de esperarse de Italia, y de los residentes de Nápoles, famosos por su optimismo, Godot estaba paseando en esa ciudad. Aquel con quien debía encontrarse aquí era el atractivo héroe Sama, pero ese héroe debería haber llegado allá también. Si vas a venir, ven más rápido. Mientras su mente pensaba en eso, el sonido de una flauta llegó a sus oídos. Una flauta, pero su sonido no parecía ser el claro sonido de un instrumento, sino más bien un simple sentimiento nostálgico, dejando a la gente con una profunda impresión. Esa era una triste, pero increíble melodía. Godot miró hacia la multitud, hacia la fuente de la melodía. Fue impactante ver al apuesto joven de pie en medio de la multitud, soplando una hoja como si fuera un silbato. La gente que había notado este hecho se alejó rápidamente y abrió un camino para él. Su comportamiento era casi como si recién hubiese notado el sonido de la flauta. No, seguramente ese era el caso. El poder divino del hermoso y joven dios hereje debe haber tenido algo que ver con esto. Haciendo uso de su majestuosidad como un dios, hizo que los seres humanos obedecieran su propia voluntad. Aquellos que pusieron sus ojos en él tenían una expresión perdida. Con una apariencia que hizo pensar a los demás que él era un cosplayer, el apuesto joven vestía de blanco puro. Pero de alguna manera, él daba la impresión de ser alguien especial, una existencia sagrada. Eso era resultado de la gracia innata de un dios. Nos reunimos de nuevo, asesino de dioses. Tú me has hecho esperar. El héroe sonrió. Godot caminó hacia él, con Liliana siguiéndolo detrás. La gente de los alrededores se abrió y le dio paso, por lo que no fue difícil ponerse ante Perseo. ¿Cómo debería dirigirme hacia ti a partir de ahora? Debería seguir llamándote Perseo. Jou. Perseo, como el sol brillante, reveló una sonrisa en su hermoso rostro. Arrojó a un lado el silbato de hierba, que era una hoja de un árbol desconocido, y respondió: ¿Tú has descubierto mi secreto? Te lo dijo Atenea. Así son las cosas. Nunca esperé que un dios mintiera al dar su nombre. Si tú me permites explicártelo a ti, ese no es un nombre falso, ya que tengo muchos nombres diferentes. Aquel que vino del este es uno especialmente famoso. Yo había concluido que ese nombre es el más ampliamente aceptado hoy en día. Él sonrió como alguien que le había jugado un truco a alguien más. Incluso con este tipo de expresión, aún era muy encantador. En realidad, este hermoso joven era un personaje despreciable. Yo no te permitiré utilizar mi otro nombre tan casualmente. Está bien si tú continúas dirigiéndote a mí como Perseo. Es posible que tú te sorprendas al saber esto, pero yo soy una persona a la que le gusta ser el centro de atención. Eso no es para nada sorprendente. Aunque nuestro tiempo juntos ha sido corto, Godot ya lo sabía muy bien. Godot, tensando sus músculos, hizo caso omiso de la negativa de Perseo. Este hombre al que le gustaba jugar trucos, el que quería ser conocido como Perseo, era muy fuerte. Si Godot no luchase con todas sus fuerzas, ni siquiera se acercaría a una pelea justa. Si ese es el caso, creo que hay un mejor lugar para hacer esto. Un lugar más amplio y grande, que podría llamar la atención de más personas, y permitir a todos ver nuestra batalla. Jou. Ya que vamos a luchar, hagámoslo allí. Liliana, por favor muéstranos el camino. Asintiendo con la cabeza con un simple entendido, Liliana tomó la delantera. La nueva ubicación para su duelo ya había sido decidida mientras se dirigían hacia allá. Detrás de la galante y calmada mujer caballero, el campeón y apuesto dios la seguían. En la bulliciosa calle de Nápoles, incluso aunque era de noche, todavía habían muchas luces. Los tres caminaron por la calle, los transeúntes les abrían paso automáticamente, ya que estaban obteniendo una gran cantidad de atención. ¿Va a pasar algo especial? Los espectadores tenían una pregunta plasmada en sus caras, mirando hacia ellos. Continuaron su rumbo bajo la mirada de la multitud, como luchadores haciendo su aparición en el cuadrilátero, intentando mostrar su poder en el camino. Era difícil creer que este pequeño viaje acabaría llegando a ser tan épico. Godot en realidad estaba nervioso debido a este inesperado desarrollo. Ya veo, fue una muy buena sugerencia. Si es este lugar,
las masas serían capaces de apreciar correctamente la batalla nuestra. Este es un gran lugar para nuestro enfrentamiento final. Inspeccionando la ubicación a la que Liliana los había dirigido, Perseo asintió, satisfecho. Era una atracción turística particularmente famosa en el distrito de Santa Lucía. Plaza Plebiscito. Era una plaza en forma de semicírculo con una gran vista. En esta plaza había dos edificios de importancia histórica. La iglesia de San Francesco di Paola. Palazzo Reale di Napoli. En otras palabras, el Palacio Real de Nápoles. Al lado del Palacio Real, estaba uno de los tres grandes teatros de ópera en Italia, el Teatro San Carlo, así como el Castillo Nuevo, un castillo construido durante la misma edad que el Castillo del Huevo. En resumen, se trataba de una variada colección de sitios famosos. Por ello, incluso en la noche, había mucha gente, pero cuando Perseo entró a la plaza, uno por uno mantuvieron su distancia. Las personas formaron un gran círculo alrededor de ellos, con ganas de ver qué sucedería después. Era como si se tratara de una escena de cine con muchos extras. En esta situación, Godot era el que desempeña el papel de villano, a punto de entrar en combate con el atractivo protagonista, mientras seguía detrás de Perseo, avergonzado. A medio camino, tuvieron que abrirse paso entre la multitud, y sus ojos se encontraron con los de Liliana, quien se encontraba en primera fila. Su inmediata aprobación en respuesta fue tranquilizadora. De este modo, el dios y el campeón estuvieron de pie en el centro de atención, en medio de la plaza, frente a frente. Perseo invocó a su espada de la nada. Al otro lado, Godot estaba con las manos desnudas. Esta vez, no debería elegir un arma incompleta. En contra del héroe que lo venció ayer, debía ir a por todas en su primer ataque, lo que significaba que debería escoger. No deseas que use tu otro nombre con tanta indiferencia. Dijiste eso, ¿verdad? Incluso la más simple de las palabras podría convertirse en palabras de poder, en una espada sagrada. En la espada dorada secreta que desgarra a los dioses. Sin embargo, esa carta del triunfo que era su arma más poderosa, ¿hasta qué punto podría llegar su potencial en esta ocasión? Con otras autoridades habiendo sido selladas, suponer que la espada sería la excepción era una forma de pensar bastante pobre. Sin embargo, a él no le importaba, no haría más que seguir adelante. Discúlpame, pero no seré capaz de hacer eso. Diré esto primero. Aquel que vino del este, el sol Invictus de Heliogábalo, tú, que posees muchos alias, el nombre que ocultas es Mitra, el dios del sol nacido del solsticio de invierno. Ese es el otro tú. En ese momento, Godot reforzó su determinación, y en un instante, sacó la espada. Envolviendo los alrededores de luz, las palabras de su boca se volvían palabras de poder, y las esferas de luz que se tornaban doradas, esa era el arma utilizada por el guerrero, la última forma de Beretragnat, las palabras de hechizo de la espada. El héroe de la luz, Mitra. Este es el nombre que has escondido. Él comenzó con la primera espada forjada. Godot controló las muchas luces de la espada, y las blandió hacia Perseo /diagonal Mitra. Como respuesta a la flecha del día anterior, no se contuvo en absoluto. Oh, ¿tú habías ocultado esa capacidad? Ja ja ja, realmente magnífico. Mitra, que se llamaba a sí mismo Perseo, se movió velozmente, como una pantera blanca. Saltando instantánea hacia atrás, esquivó la espada de luz. Originalmente, fuiste conocido solo como Perseo, el hombre que vino del este, el extraño que había salvado a la princesa Andrómeda de la serpiente gigante, un asesino de serpientes y habilidoso espadachín. Originalmente eras así. Godot, que había causado que Perseo diera un paso atrás, extendió la espada. Incontables luces, como estrellas, iluminaban toda la plaza, todas y cada una de esas armas existían para matar a Perseo /diagonal Mitra. Desde la antigüedad, muchos fueron los héroes que lucharon contra la serpiente y el dragón, y tú eres uno de los ejemplos principales. Un héroe que venció a la serpiente y salvó a la hermosa doncella. ¿Cuáles fueron sus razones para entrar en batalla contra las serpientes? Esto se debe a que serpientes y dragones fueron las grandes diosas de la tierra. Ellas habían sido degradadas, por los antiguos gobernantes del mundo divino, a esta apariencia debido a su malvada naturaleza. Justo ahora, la mente Godot mantenía el conocimiento de la época en la que Atenea era todavía una diosa de la tierra. Si no empezase entendiendo esta parte, no sería capaz de entender la naturaleza del asesino de serpientes. En el mundo primitivo, en que estas diosas habían sido adoradas como lo más alto entre los dioses, la mujer había poseído la máxima autoridad. Este era el conocimiento que había sido adquirido cuando peleó contra Atenea. Esta sabiduría que él tomó dio forma a las palabras de poder, al esplendor de la espada. Con el fin de hacer filoso a este resplandor, Godot continuó conjurando las palabras de poder. Las reinas del mundo divino quedaron postradas y fueron conocidas como bestias demoníacas. El resultado fue el colapso del mundo en que las diosas reinaban, y con eso vino el mundo donde los guerreros con armas de bronce y metal reinaron. Llegó una edad en que la fuerza militar gobernaba los países, y la misión de los héroes de acero, como tú, era forjar un mundo nuevo de violencia. Los preparativos estaban hechos. ¿Cuál sería el resultado? En respuesta a las palabras de poder de Godot, las esferas de luz que rotaban en torno a Perseo comenzaron a acelerar.
¿Tiene algo que ver con esos instrumentos voladores? ¡Qué palabras de poder tan extrañas! El héroe murmuró para sí mismo, su interés había despertado. La espada en su mano desapareció y en su lugar apareció un arco largo, junto con un carcaj en su espalda, obviamente, con múltiples decenas de flechas. Si ese es el caso, entonces yo te responderé con mi arco. Ven, veamos qué técnica se impone. A diferencia de Perseo, que mostraba una varonil sonrisa, Godot no podía darse esa clase de lujo. Desesperadamente conjuró las palabras de poder, reuniendo todas en su espada. Yo soy el dragón de la injusticia, el más fuerte y malvado de los asesinos. Espada que protege a los hombres y mujeres de la justicia, obedéceme. Una cantidad infinita de esferas de luz respondieron a Godot, reuniéndose, formando decenas de espadas. Una formación de espadas doradas. Las espadas estaban apuntando directamente hacia Perseo, rodeándolo desde todos lados. En ese caso, sol que se levanta del este, dame fuerzas. Concédeme la fuerza para aplastar a mi camarada Beretragná. Perseo había comenzado también, conjurando sus propias palabras de poder. Anillos de luz aparecieron detrás de él, como prueba de la identidad de Dios del Sol que el hombre que vino del este posee. Esa luz era una poderosa habilidad que había adquirido de Mitra, el dios que vino del este y fue asimilado por la mitología romana, que también era el origen de la problemática habilidad que podía sellar a Beretragná. Godot se decidió, y con un solo aliento, soltó la espada dorada. En este momento, yo tomo prestada la protección divina del sol para encender esta única flecha. Joven asesino de dioses, una luz presente ante otra de brillo superior perderá su propio esplendor, aprender bien esta lección. Al mismo tiempo, Perseo disparó una flecha hacia la luna en el cielo. La flecha voló muy alto en el cielo, y luego se dividió en cientos de luces que bañaron el suelo, y la espada, golpeada por la lluvia de luz, se disolvió, como un cubo de hielo bajo el caliente sol del verano. Como pensaba, esto no va a funcionar. Esa es una habilidad realmente molesta. Godot se quejaba del problemático poder de su oponente. ¿Qué te parece, Perseo, que había dicho eso? Hinchó su pecho. Desbordaba inmadurez, sin embargo, su encanto y carisma como héroe no disminuyeron. Fuerte hasta el punto en que irritaba a los demás. Aunque sus habilidades completas no podrían ser consideradas superiores a las de Atenea, la afinidad de Godot en su contra era comparativamente peor que con Atenea. Mientras él llevara el aspecto de Mitra, el héroe de la luz, cualquier ataque en contra suya sería ineficaz. Aún así, Godot no tenía intención de ser vencido sin pelear. Él renovó su ataque. Si la habilidad del oponente era molesta, entonces tendría que sellarla primero. Si ese plan no funcionaba, entonces no tendría ninguna posibilidad de victoria. En todo caso, eso era mejor que dudar. Con el fin de reactivar la espada que había desaparecido parcialmente, continuó conjurando las palabras de poder. El segundo nombre que has escondido es Mitra. El lugar en que esta divinidad era adorada, reinando sobre el centro del mundo, es el imperio romano del que todos conocemos. La gente de ese país adoraba a los dioses provenientes de otras naciones, formando nuevas religiones, una disposición de mente abierta y superficial. Sí, dioses provenientes de otras naciones. Por ejemplo, Cibeles de Asia Menor, Isis de Egipto, e incluso Moisés. El antiguo imperio romano había admitido muchos dioses diferentes desde muchos lugares, profetas y creencias diferentes, y entonces, los reforzaba con sus propias modificaciones. Las divinidades originales se había convertido en dioses llenos del estilo y la cultura de Roma. Entre esos dioses, Mitra estaba incluido. La patria del dios extranjero Mitra era Persia, al este de Roma, y de otro dios que también llegó desde el este, Heliogábalo, el dios griego del sol que tenía su propio palacio en el extremo este, el dios que fue llamado Sol en Roma. Continuando con la pronunciación de palabras de poder elaboradas a partir de los orígenes del héroe, la luz de la espada comenzó a intensificarse nuevamente. Del mismo modo, los anillos detrás de Perseo brillaban cada vez más intensamente. Levantó su arco una vez más, disparó una flecha aún más lejos, pero sería una repetición de lo anterior. Sin embargo, el dios del sol que era uno y el mismo que aquel que vino del este. El descuidado pueblo romano, sin querer, había pensado en Heliogábalo como Mitra, y luego, otro hombre que vino del este, Perseo, se añadió a la combinación. Si el poder de Mitra podía sellar a Beretragná, entonces él tendría que empezar encargándose de eso. Incluso si eso significara usar las palabras de poder de la espada. Si no tenía éxito en esto, entonces el resultado estaría decidido, no había lugar a dudas. Como los jugadores profesionales que se juegan todo en una mano, Godot decidiría todo con esto. La luz desbordante de las palabras de poder. La espada que le había sido concedida por Liliana se expandió significativamente. El hombre del este, lo que se escondía bajo ese nombre era la combinación, hecha por los antiguos romanos, del héroe griego Perseo, Heliogábalo y también el dios persa del sol como una sola entidad. Solo los romanos, que tenían creencias religiosas sueltas y abundantes, podrían ser capaces de realizar este drástico cambio. Tú no eres el héroe de la antigua Grecia. En el Imperio Romano,
que no tenía una creencia única y unificada de los dioses, solo eras un emergente dios héroe. Fufu, aunque conseguiste algo efectivo con tus palabras, lo que resulta útil en el campo de batalla es un arma de acero. Perseo, que había sido rodeado por una multitud de espadas, disparó una flecha. Los anillos del sol tras su espalda enardecieron brillantemente. La flecha lanzada se transformó en 1000 rayos de luz que salieron despedidos, y la espada fue vencida inmediatamente. Sin embargo, al mismo tiempo, Godot continuó creando nuevas espadas. El objetivo de la espada contra Perseo / Mitra era restringirlo. ¿Por qué mi poder de Beretragná es tremendamente ineficaz contra Mitra? La respuesta es simple. El dios que vino del este es Mitra, cuyo origen puede remontarse a Mitra, el amo de Beretragná. El secreto de los dioses que Liliana le había dicho. Antes de la aparición de Beretragná, el anterior señor persa de la guerra fue el dios del sol Mitra. Ya fuera en latino o griego, su nombre podría ser leído como Mitra. Adivinando a lo que Godot estaba apuntando, Perseo disparó otra flecha. A pesar de que vio a Perseo disparando una única flecha, a partir de esta flecha, salieron despedidas decenas de flechas de luz que atravesaban las espadas, era como ver a las estrellas en el cielo desapareciendo una por una. Sin embargo, la espada formada que apuntaba a Perseo / Mitra no fue tocada. Aunque la cantidad no era elevada, permanecía aproximadamente una cuarta parte de la cantidad original de esferas. El líder del antiguo Oriente, Mitra, que es tu forma original, posee el poder para sellar al dios Beretragná. Por eso, primero debo cercenar ese poder del sol. Las palabras de hechizo de la espada casi se habían agotado, por lo tanto Godot lanzó el resto a la vez. Godot extendió su mano hacia su preciada arma, y la luz dorada se reunió, formando una gigantesca espada. Entonces la espada divina de oro fue creada. Beretragná, ¿rechazas el decreto del Rey del Sol? No te precipites. Sabiendo que estaba a punto de perder su ventaja absoluta, Perseo le gritó en voz alta. Ciertamente, tú eres mi enemigo jurado, asesino de dioses. Jajaja, a pesar de que ya me había olvidado de ello, aprovecharé esta oportunidad para preguntártelo. Asesino de dioses, dime tu nombre. Perseo por este medio te reconoce como el hombre que se convirtió en su peor enemigo, yo lo recordaré muy bien. Mi nombre es Kusanagi Godot. Pero, no creo que necesites recordarlo. No, ya lo he grabado en mi memoria, ahora continuemos nuestra batalla. El héroe emocionado gritó en respuesta a la presentación de Godot. ¿Acaso todos los héroes de la antigüedad son como él? Si ese es el caso, definitivamente no. Quiero llegar a conocerlos mejor. No soy Salvatore Doni, capaz de charlar y beber cerveza con la gente a la que estuvo cortando como enemigos una hora antes. Es lamentable, pero no tengo ese tipo de interés. Al darse cuenta de la brecha cultural entre él y el dios, Godot agarró firmemente una espada dorada. Él continuó forjando la espada que pretendía desgarrar a Mitra. Tu esplendor se dio antes del comienzo del tercer siglo, la época en que Heliogábalo se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Él fue un tirano de decadencia extrema. Heliogábalo luego suplantó el nombre de Mitra, hizo a un lado a los antiguos dioses de Roma, y se convirtió en tu sumo sacerdote. Correcto, Kusanagi Godot. Incluso sabías eso. Mientras respondía, le disparó flechas de luz. Godot movió ligeramente la espada, agitándola y esquivándolas. Sin embargo, él fue asesinado por sus propios guardias, poniendo fin a su gobierno en apenas 4 años. Incluso siendo un dios adorado por el emperador, no pudiste situarte en la cima de los dioses. En cambio, el Hijo de Dios Uno, con el corazón lleno de compasión, tomó tu lugar como destinatario del culto de las religiones, conquistando el mundo religioso de los romanos. 313 DC, la legalización del cristianismo por el Edicto de Milán. Esa fue la oportunidad del una vez perseguido cristianismo para convertirse en la religión del Estado, tanto del Imperio Romano Oriental y Occidental. La situación se invirtió, y arrogantemente tacharon a las deidades de otras religiones como paganas, persiguiéndolas, e incluido entre ellas, por supuesto, estaba el dios del sol Invictus. Un Jesucristo. Por lo tanto, estas palabras de poder serían la última espada para acabar con Mitra. Godot, como blandiendo su espada, arrojó su arma hacia Perseo. La espada dorada voló, como una flecha, directa y precisa. Perseo usó su arco para evitar el ataque. Sin embargo, la espada de Godot destruyó el arco, y la espada de luz dorada se incrustó en el cuerpo del poderoso héroe. Al instante siguiente, se produjo una explosión de luz pura. La poderosa onda de choque mandó a volar tanto a Godot como al héroe. Parte 2. El tiempo total en que ambos permanecieron derribados fue de unas pocas decenas de segundos. Has cortado a Mitra, que estaba contenido dentro de mi cuerpo. Aunque el método no fue magnífico, fue bastante impresionante, Kusanagi Godot. Entusiasmado, el héroe se levantó. Ahora, el único nombre que quedaba ante él era Perseo. Antes de que se recuperara del daño, el nombre de Mitra, que fue cortado por la espada, carecía de significado. Al ver la enérgica figura ante él, Godot secretamente asintió con la cabeza. Ese ataque anterior era la espada para asesinar a Mitra,
y justo como pensaba, no causó daño en contra de la divinidad Perseo, pero eso no se podía evitar, ya que no podría haber aspirado a un mejor resultado. Además, había tenido más suerte de la que esperaba. Previamente, cuando había cambiado el objetivo de la espada de Apolo a Osiris, él sufrió de una inmensa fatiga debido a ello, pero en esta ocasión no sentía ninguna de las secuelas. Probablemente fue porque no quería forzarse a sí mismo tanto como entonces, cuando cambió forzadamente la naturaleza de su habilidad. Mientras pensaba, Perseo comenzó a moverse. Cuando notó ello, Perseo ya estaba justo enfrente de él, y luego lo agarró del brazo izquierdo, arrojándolo despreocupadamente a un lado, enviando a volar a Godot. ¡Ah! ¡Qué fuerza tan ridícula! Godot se estrelló contra una columna de piedra blanca. Por fortuna, su cabeza no fue el punto de impacto, pero su espalda estaba parcialmente incrustada en la pared. En la Plaza Plebiscito, que se había convertido en un campo de batalla, se encontraban dos edificios históricos, la iglesia de San Francesco di Paola y el Palacio Real de Nápoles. En la fachada de la antigua iglesia había muchos pilares construidos con piedra blanca, y por ello se había convertido en un lugar turístico bastante famoso. Godot había sido arrojado a uno de los pilares. El impacto había sido enorme. A pesar de que no tenía ninguna experiencia previa, probablemente fue igual a que si hubiera sido golpeado por un camión. Desde los tiempos antiguos, la lucha libre no fue solo una técnica de guerreros, también fue un deporte para las masas. Tal vez es posible que tú ya sepas esto. Venga, pongamos a prueba nuestras habilidades. De ninguna forma lo haré. Yo soy una persona moderna ejemplar, no tengo ese tipo de educación. Godot objetó instintivamente. Perseo debería haberse referido a las artes marciales mixtas, pero no había manera de que Godot tuviera ese tipo de habilidades en artes marciales. Mientras se levantaba, Godot sintió una escalofriante sensación. Su cuerpo era incapaz de usar toda su flexibilidad, debido al impacto de su espalda. Su cuerpo le dolía por completo, y Perseo se acercó lentamente. No tenía más remedio que luchar, y Godot vio a una hermosa chica en su campo visual. Mientras sentían confusión por la lucha entre el dios y el campione, las masas veían la escena en trance. Ellos no eran más de 1000, pero al menos eran unos pocos cientos. Y de pie, en la parte delantera de la audiencia, se encontraba una hermosa chica de cabellos plateados, con una expresión de ansiedad, como si quisiera sacar su espada mágica e interponerse entre Godot y el héroe. Godot rápidamente trató de decirle, es demasiado pronto, con los ojos, mirando directamente a Liliana. Cuando se lucha contra una divinidad que poseía muchas extrañas y poderosas autoridades, lo mejor sería no mostrar toda su mano a la vez, de lo contrario, la posibilidad de una completa masacre se volvería bastante alta. Una manera más práctica sería la de juzgar el ritmo del combate, aumentando entonces su fuerza de combate gradualmente, eso sería más eficiente. Era como cambiar jugadores en medio de un partido de fútbol o de béisbol. Liliana se sintió bastante arrepentida, y soltó la tensión en sus hombros, al parecer se había dado cuenta de sus intenciones. Porque yo soy más fuerte entre los fuertes. Realmente, yo soy quien mantiene todas y cada de las victorias. No me importa quién me rete, sea hombre o demonio, puedo enfrentar a todos mis rivales y enemigos. Cueste lo que cueste, aplastaré a todos aquellos que se pongan en mi camino. Godot recitó las palabras de poder. El himno sagrado de Beretragnain que declaraba ser el más fuerte y el victorioso. Visualizando esa imagen, la del heroico e indomable, la bestia divina con cuernos o la encarnación del toro. Oh poderoso toro que posees cuernos de oro brillante, concédeme tu ayuda. Debido a la determinación de Godot, el dolor en su cuerpo fue desapareciendo gradualmente. En momentos como este, la adrenalina que corre por todo el cuerpo del campeón es aproximadamente 100 veces mayor a la de una persona normal. Debido a lo caótico que eran sus cuerpos, en la batalla, incluso si sus huesos se rompiesen o sus órganos internos se perforaran, podrían soportar el dolor. O, utilizando un nuevo poder, con el poder divino de transformación que has obtenido de aquel dios de la guerra, ¿qué tipo de poder será esta vez? Perseo lo agarró de nuevo, mientras gritaba. ¿Acaso intenta lanzarme otra vez? Sin embargo, mi fuerza ya no perderá ante la suya. La condición de activación del toro era que el oponente posea fuerza sobrehumana. Si el enemigo era Perseo, entonces no habría ningún problema. Godot agarró a Perseo del torso mientras se doblaba hacia atrás y lo lanzó hacia atrás espléndidamente. Esta vez, fue el turno del hermoso héroe para ser enviado a volar y estrellarse contra el pilar de piedra. Jajaja, tú lo entiendes después de todo. Magnífico, ven, lanza otro ataque en contra mía. Perseo se puso de pie, riendo en voz alta. La mirada en sus ojos empezaba a tornarse más seria, quizás el ataque no le había hecho ningún daño. Godot hizo HMPH con su nariz. Aunque estaba un poco decepcionado, Godot no tenía intención de pelear con el héroe mítico durante mucho tiempo. Debido a que tenía un plan de pelea más eficaz y realista, Godot contuvo su vergüenza y tocó el pilar de piedra. El Godot de ahora poseía una fuerza sobrehumana. Una fuerza que no era generada por el músculo, sino por un poder extraño y sobrenatural.
Cuando utiliza la encarnación del toro, él solo necesita poner los pies en la tierra, y una abrumadora explosión de poder fluiría desde sus pies hacia el resto del cuerpo. Esa debe ser la fuente de este extraño poder. Godot utilizó ambos brazos para abrazar la columna de piedra blanca de la iglesia de San Francesco di Paola. Los pilares hechos a mano de piedra hermosa frente a la iglesia eran de entre 4 y 5 metros de altura, de pura piedra caliza. Por supuesto, fueron fijados firmemente al suelo y a la iglesia. ¡Oh! En sintonía con su rugido, su mente se enfocó. El poder del toro tenía una característica absurda: entre más pesado sea el objetivo de esa autoridad, la fuerza también aumentaría proporcionalmente. Comparando directamente su verdadera fuerza con la de Perseo, probablemente podría ser arrojado más de 10 metros, pero aquí mismo, ante la iglesia, con toda su fuerza, asterisco crujido asterisco, asterisco crujido asterisco. Sonidos desagradables podían oírse desde la columna. Las grietas comenzaron a aparecer en la parte superior del pilar, y Godot sentía que estaba casi listo. En un instante, él sacó el pilar, mejor dicho, lo partió. Fue un suceso increíble, a pesar de que fue él mismo quien lo hizo. Godot se sentía estupefacto por ello. Como Popeye, que ganaba fuerza sobrehumana después de comer espinacas, o el juez Sansón del Antiguo Testamento, que derribó los pilares del templo de Dagón, era ese tipo de hazaña. Por cierto, esta iglesia fue diseñada en el siglo XIX por el famoso arquitecto Pietro Bianchi, y el Papa la reconoce como un edificio de importancia histórica. El acto de dañar este edificio probablemente incurriría en la ira divina. Sin pensarlo, Godot blandió ese pilar de ida y vuelta. Con un fuerte impacto, golpeó a Perseo. No, utilizar el verbo golpear sería una gran subestimación, era como usar esas grúas industriales con la gigantesca bola de acero para demolición a fin de atacar a Perseo. ¡Ah! ¡Qué increíble fuerza! Perseo usó ambas manos para protegerse la cara, y Godot lo aporreó con fuerza contra el suelo. La columna de piedra utilizada como arma de brutalidad estaba hecha de piedra caliza, por lo que se rompió en pedazos después de un corto tiempo. Sacudiendo el polvo de su cuerpo, el héroe entonces miró a Godot con una mirada aguda. No era ni odio ni enojo, sino más bien una mirada que mostraba determinación y apreciación del ataque. Tú eres también un hombre conocido como rey, y creo que deberías utilizar un arma más apropiada, pero esto también está muy bien, aunque todavía deseo yo que tus acciones sean más hermosas. Mientras seguía hablando, extendió los brazos, y Perseo pateó el suelo. Un tacleo con el cuerpo agachado. Podría haber sido una técnica de lucha libre o Pancracio II. Sin embargo, no estaban compitiendo en sus habilidades de combate, sino que se trataba de un combate mortal libre y sin restricciones. Por lo tanto, Godot lanzó los restos de la columna de piedra. Teniendo en cuenta solo el peso de la columna en esta situación debe haber sido de por lo menos unos 100 kilogramos. Él la lanzó, con el poder divino del toro, y con la experiencia pasada de Kusanagi Godot como un habilidoso receptor de béisbol, él tenía confianza en su poder de lanzamiento y control. Competencia marcial que data de la antigua Grecia, semejante a las artes marciales mixtas. ¡Pum! Lo que era antes un pilar de piedra emitía un descomunal ruido de turbulencia mientras se movía a través del aire. Perseo saltó a un lado, esquivando el pilar de piedra, y en donde él había estado momentos antes, cerca de las escaleras de piedra, los restos de la columna de piedra fallaron su objetivo, golpeando el suelo y luego rodando hacia un lado. Lo siento, pero usar métodos inapropiados para obtener la victoria es lo que más me gusta hacer. No tengo intención de escuchar tu petición, como tener otro duelo magnífico y grandioso. ¿Con qué es así? Bien, entonces puedes utilizar tus propios métodos para mostrar tu fuerza. La espada favorita de Perseo apareció en el aire, y su mano la sujetó firmemente. No es justo si solo tú utilizas un arma, así que entremos en batalla, con esta espada en mi mano. Las palabras esta vez marcaban el inicio de una magnífica lucha. Godot arrancó otro pilar de la iglesia de San Francesco di Paola. Con eso él blandía, lanzaba, golpeaba y azotaba. Su enemigo, Perseo, se movía como una pantera blanca en tierras llanas, corriendo, saltando y esquivando. Y entonces, con su cuerpo, que era tan sólido como el acero, se atrevió a resistir un golpe de la columna de piedra, haciendo que se rompa en pedazos. Ya fuera del lado ofensivo o defensivo, esta fue una batalla entre superhombres extraordinarios. Como nota aparte, el público, al ver la trágica destrucción desarrollándose, recuperó finalmente sus sentidos, llorando, gritando, suspirando, entrando en pánico. La multitud comenzó a gritar y chillar, escapando hacia los alrededores. La situación se había tornado en un estado de pánico. Espero que nadie salga lastimado. Sin embargo, incluso mientras Godot notaba el pánico en los demás, empezó a preocuparse cada vez más y más. Nadie era tan tonto como para meterse a esta plaza, que era ya un campo de batalla entre superhombres, pero entre sus empujones y empellones en ese caos, puede que alguien quede herido, y eso lo hizo preocuparse. Antes del inicio de la pelea, Godot estuvo constantemente preocupado sobre ello.
A estas alturas, él ya había luchado con todas sus fuerzas durante aproximadamente 10 minutos o la plaza plebiscito se había reducido a un terreno baldío, al igual que las ruinas. En la acera de piedra de la plaza, pedazos de piedra caliza habían quedado esparcidos por todas partes, en forma de pequeñas piedras o escombros. Con las columnas blancas como un corredor enclaustrado ahora destruidas, cualquier parecido con la iglesia original había desaparecido. La mayor parte de los pilares habían sido removidos por Godoy y, por tanto, el ejemplar edificio histórico que solía ser la iglesia de Roma, se convirtió en un devastado ambiente. Había sido un sacrificio enorme, y sin embargo, Perseo permanecía relativamente ileso. Ja ja ja, bien luchado. Sin embargo, ya es hora de poner fin a esto. Agarrando firmemente su espada, el héroe gritó. Con esa agilidad de una pantera blanca, con esa velocidad que lo hacía parecer un meteoro, Godoy ni siquiera podía ver su figura. Su enemigo era rápido, y también había una enorme diferencia entre sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Aunque Godoy todavía podía mantenerse en pie con el alcance de su arma y sus propios reflejos, las probabilidades estaban en contra suya. Las columnas estaban casi completamente destrozadas, y con eso su fuente de armas escaseaba. Godoy se acordó de Liliana. ¿Debería llamarla y dejarle la defensa a ella? Después de considerar eso, Godoy inmediatamente negó con la cabeza. Contra alguien que tuviera ese nivel de velocidad, incluso si ellos dos atacasen a la vez, no habría mucha diferencia. Antes de la batalla, Godoy había oído de ella que su carta de triunfo estaba a la par con las palabras mágicas del Górgota de Erika, y que quería hacer uso de ella en un mejor momento. Tendría que confiar en su propio poder para salir de esta situación y apretar los dientes, resistiendo los golpes que iba a recibir. Godoy estabilizó su resolución. Sus labios se torcieron hacia un lado, revelando una triste sonrisa, y arrojó a un lado el pilar de piedra en sus manos. Todos los enemigos ante mí, temanme. De su boca escaparon palabras de poder. Perseo aceleró hacia él, empujando su espada en un ataque directo y penetrante. Liberó un determinado impulso de matar, parece justo el momento adecuado. Godoy tomó el ataque sin esquivarlo. Una de las razones de ello fue que el ataque había sido simplemente demasiado rápido para evadirlo. Todos los pecadores temblarán ante mi poder. Ahora es el momento en que puedo obtener la dureza de 10 montañas, la fuerza de un centenar de ríos, y el poder de 1000 camellos. Sobre él, poderoso yo, llevaré el símbolo del furioso camello. Mientras conjuraba las palabras de poder, fue atravesado por la espada. Su pecho fue atravesado por la gruesa y pesada hoja. Perseo quiso atravesarlo por completo, devastar su cuerpo, y abrirlo en dos. ¿Qué? Perseo murmuró, dudoso. Como era de esperarse del héroe asesino de serpientes, sus sentidos eran impresionantes, ya que había notado las circunstancias inusuales que había sucedido en su oponente. Incluso con la espada que atravesó su cuerpo, Godoy levantó su pierna izquierda y pateó bruscamente. Había, con su cuerpo inestable, pateado hacia adelante, directamente al pecho de Perseo, enviándolo a volar. Godoy era un aficionado en artes marciales. Sin embargo, esta patada se encontraba en un nivel que superaba a las de cualquier artista marcial humano. Una patada impresionante, como si estuviera balanceando un martillo de acero. Si hubiera golpeado un piso de concreto, muy probablemente el suelo se hubiera roto en pedazos. ¡Ah! Era la primera vez que había oído a Perseo soltar un grito ahogado de dolor. Su robusto y fuerte cuerpo fue pateado, enviándolo a volar más de 20 metros. Al mismo tiempo, la espada que se había incrustado en el pecho Godoy fue retirada, volando de vuelta con el héroe. ¡Ah! Esta vez fue Godoy quien dejó escapar el grito ahogado de dolor. La hoja fue removida de su cuerpo repentinamente, y sangre fresca empezó a fluir de la herida. Duele, 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 es terriblemente doloroso. El dolor de la apuñalada comenzó a desvanecerse lentamente, y aunque todavía era muy doloroso, se encontraba a un nivel en que era más tolerable, y la sangre había coagulado. Esta era la habilidad de la encarnación del camello, retardar la sensación de dolor, y obtener una resistencia anormal. Además de eso, la fuerza y el poder de sus piernas se dispararon. Si tuviera que desafiar a un maestro de Muay Thai en una batalla de patadas ahora, estaba seguro de que ganaría fácilmente. Además, el poder destructivo era, en el campo visual de Godoy, un meteoro blanco se acercaba hacia él. Con una velocidad tan aterradora, tal vez se movía más rápido que la bola rápida de un lanzador de las ligas mayores. Sin embargo, incluso antes de que se diera cuenta, la pierna derecha de Godoy había iniciado ya un movimiento defensivo. Una excelente patada alta. Fue impresionante que Perseo se las haya arreglado para defenderse de ella, pero su defensa fue aplastada con esa patada. El cuerpo del héroe fue mandado a volar una vez más. La distancia recorrida en vuelo esta vez fue de aproximadamente 50 metros, y Perseo voló desde el devastado edificio de la iglesia de San Francesco di Paola hasta el lado opuesto, la pared del Palacio Real de Nápoles. Las paredes del Palacio Real habían sido construidas con ladrillos de color naranja opaco. Un gigantesco agujero como el del cráter de un volcán fue creado,
y con un fuerte golpe, el cuerpo de Perseo cayó sobre el suelo de piedra de la plaza Plebiscito. Parte 3. Incluso él creía que el poder destructivo era absurdamente impactante. A pesar de que quería hacer un ataque continuo, Godot bajó la rodilla. El dolor de la puñalada seguía siendo difícil de soportar, y Godot hizo una mueca de dolor. Sin embargo, el dolor era un precio a pagar por el poder del camello, no se podía evitar. La condición para usar esta encarnación era tener un cierto grado de daño. 1 o 2 golpes no serían suficientes para activarlo. Tiene que ser algo al menos del nivel de ser apuñalado por una espada. De todos modos, Godot estaba dándole las gracias al cielo por el hecho de haber sobrevivido. Godot se sintió aliviado desde el fondo de su corazón. El poder de la reencarnación del carnero era inútil si sufriese una muerte instantánea. Kusanagi Godot. La fría voz de la chica pudo ser oída, y Liliana corrió al lado de Godot. Ese se encuentra bien. Usted de repente se quedó congelado, y luego recibió su espada a propósito, ¿en qué estaba pensando? Él le lamento haber hecho que te preocuparas. Liliana, cuidado. Al darse cuenta de la situación de Perseo, al que había lanzado de una patada, Godot lanzó una advertencia. Se había levantado del suelo de piedra, como si estuviera ileso. Ja 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 ja. Yo solo había querido matar el tiempo antes de mi batalla con Atenea, pero Kusanagi Godot, tú me has concedido un poco de felicidad. Fufu, ¿la valiente chica ha vuelto? Muy bien, permítanme terminar con este asesino de dioses y rescatar a la doncella. Perseo proclamó, tratando de alardear de su honor. Dios Perseo, lo siento mucho, pero por favor no haga esas bromas tan terribles. Yo soy la caballero de Kusanagi Godot, no hay necesidad de rescatarme. Hou, ciertamente eres muy valiente, me gusta esa personalidad. Al ver a la espada mágica y el maestro invocada, y a Liliana, quien vestía un traje de batalla negro y azul, el héroe le devolvió la sonrisa. Sin embargo, siendo una doncella en manos de una entidad demoníaca que se somete ante mí, sería igual que la adorable Andrómeda. Por no hablar de que eres una Micop, una doncella virgen al servicio de las grandes diosas de la tierra. Mucho mejor para mí. Las palabras que pronunció Perseo llevaban energía mágica de gran alcance. Palabras de poder, y parecía como si hubiera oído esto antes. Esa sensación extraña, Godot inmediatamente se dio cuenta. Beretragná, el dios rebelde de la guerra, había forzado una vez a Godot y a Erika, utilizando el mismo arte mágico en la isla de Cerdeña. Las manos de una joven agraciada son las más adecuadas para sostener una espada, sería bueno dejar este tipo de cosas de lado y esperar mi victoria. No lo escuches, Liliana. Ese es un extraño poder que obliga a los demás a cumplir sus órdenes, incluso si te resistes con toda tu voluntad, no serás capaz de resistir. Godot le advirtió de inmediato. Después de haber luchado con dioses en numerosas ocasiones, de alguna manera u otra Godot entendido cómo contrarrestarlo, incluso si fuera un ser humano normal, Godot sería capaz de resistir el hechizo, no debería ser ningún problema. Sin embargo, Liliana solo se quedó allí inmóvil, mirando fijamente a Perseo. Es inútil, Kusanagi Godot. Es un poco diferente de lo que tú piensas. Si alguien tiene la voluntad de oponerse a un dios hasta el final, entonces es posible remover nuestro hechizo, pero en realidad es difícil. Esa chica, ella es una maga, por lo que desde joven ha estado al tanto de la existencia de los dioses, y fue inculcada en ella la superioridad de las divinidades. Para que alguien pueda perder los muchos años de lavado de cerebro, esa persona requeriría de mucho tiempo. Perseo explicó con indiferencia. La sonrisa, la agresión y la imposibilidad de definir el bien y el mal eran un poco diferentes de su impresión inicial del héroe. Ahora, él había empezado a hablar de las verdades del mundo, el verdadero rostro de un dios. Por otro lado, ella también es un amigo. Si tú entiendes mis orígenes, entonces deberías saber el papel que ellas jugaron, respecto a mí. Después de asesinar a la serpiente, se convierten en mis novias, son algo así como el botín de guerra, ese es su origen. ¿No eres consciente de esto? Godot encontró la respuesta del conocimiento dado por Liliana. La tradición de que héroes asesinos de dragones y serpientes se convierten en parejas de las doncellas a las que rescatan se origina del mito de Perseo y Andrómeda. Las diosas de la tierra, después de batallar contra el héroe y ser derrotadas, pasaron a la historia y los mitos como dragones o serpientes, esto con el propósito de alabar las hazañas de los héroes, glorificando su valor. Eso es correcto. Entonces, para que actúe como prueba, las diosas derrotadas se vieron obligadas a rendirse, es decir, los héroes tomaron a las diosas caídos como sus novias, de esta manera se convirtió en una historia de derrotó al monstruo e incluso salvó a la doncella, un final feliz. Tu esposa Andrómeda es, de hecho, la gran diosa de la tierra Tiamat, que posee la misma divinidad que la serpiente gigante que la secuestró. Godot miró directamente al atractivo héroe, la mirada de en sus ojos era aguda y concentrada. Era frustrante que no usase esto como parte de la espada. El héroe que rescató a la doncella. Detrás de sus historias, esas verdades estaban ocultas, para Godot, esto era indignante e insoportable. De hecho, tú sabes de esto.
Los puntos que tú has declarado son precisos, por lo tanto, debes entender la razón por la que la chica no puede desobedecerme. Como un héroe de acero, las grandes diosas de la tierra son los objetivos a conquistar, lo mismo pasa con la Miko. Para ellas, ir en contra de mi voluntad es una hazaña muy difícil. Lo dijo como si las brujas fueran sus pertenencias. Por Perseo, que actuaba como si eso fuera de sentido común, Godó estaba molesto. Ya sea inútil o no, solo lo sabremos después de que lo intentemos. Haces caso omiso de un pacto entre el hombre y Dios, e incluso intentas luchar. Fufufu, qué tipo tan simpático que eres. Si no supiera que yo soy un dios, yo podría haber dicho exactamente las mismas palabras que tú. Perseo reveló una sonrisa algo afligida. Una expresión insólita del bello y feroz héroe, aparentemente lamentándose por los defectos del mundo. Lamentable puede ser, pero yo soy un héroe que se convirtió en un dios. Yo entiendo el error tuyo. Sobre el amigo que obedecerá, se podría decir que es su destino, así que es mejor que te des por vencido. ¿Quién va a darse por vencido? Este hombre era igual a Beretragná. Godó estaba muy seguro. Aunque él era un héroe, no podía convertirse en un héroe. Si fuera un verdadero héroe, se daría cuenta de lo erradas que eran sus palabras. Liliana, es como has oído. ¿Realmente está bien seguir ciegamente a los dioses? No estoy dispuesto, y nunca voy a aceptar que seas manipulada por ese tipo de persona. Es inútil. Joven doncella, arroja tu arma y ven a mi lado. Esto es algo que debes hacer. Al oír las palabras de su rey y del dios a la vez, inadvertidamente, Liliana había cerrado los ojos, y segundos más tarde, ella volvió a abrirlos y luego la boca. Gente, escuchen el dolor de David. Desgracia, podrán los héroes caer. Desgracia, podrán las armas de guerra ser destruidas. La voz de canto resonó en la plaza. Oh montes de Gilboa, rezo para que el rocío y la lluvia no caigan sobre sus picos. Rezo para que sus tierras crezcan estériles, incapaces de prosperar. Allí, el escudo del héroe fue arrojado. El escudo de Saúl, sin pulir con aceite, fue desechado por allá. El aire circundante comenzó lentamente a enfriarse. Este frío escalofriante era muy similar al de las palabras mágicas del Gólgota que Erika usaba. En las de Erika, la atmósfera estaba cargada de desesperación y de odio, ese tipo de emociones. En cuanto a las de Liliana, era la angustia de la terrible melancolía de los espíritus en pena, una exclamación de guerreros que estaban cansados de la batalla. Esta descripción era apropiada para la situación, un sentimiento insoportable que hace que uno quiera huir. En realidad te liberaste de mi control. Perseo se sorprendió. El usualmente grandioso, magnífico y hermoso héroe, estaba confundido por primera vez. De la sangre de los asesinos, el arco imparable de Jonathan. Aceite no consumado del alma valiente, que devuelve la espada de Saúl en vano. Desgracia, los héroes, caídos en medio de la batalla. En la mano izquierda de Liliana, luz azul empezó a concentrarse, y un arco largo, tan alto como ella fue formado. En su mano derecha que también estaba brillando con luz azul, aparecieron 4 flechas. Oh arco de Jonatán, con la rapidez del águila y la fuerza del león, el arma de un héroe. Ve al ataque, sobre mis enemigos que huyen. Desde el arco largo que era de un raro tono azul, las 4 flechas fueron soltadas, luciendo como cometas. Las flechas volaron en un arco anormal, apuntando directamente a Perseo. El objetivo Perseo hizo gala de su excelente velocidad, un brillante meteoro blanco que saltó a un lado a velocidad cegadora, esquivando todas las flechas azules. Sin embargo, una de las 4 flechas perforó su hombro izquierdo. Q. Una visible expresión de dolor podía ser vista en el rostro de Perseo. Su hombro izquierdo, golpeado por la flecha azul, sufrió un daño importante, sus ropas quedaron teñidas de rojo por la sangre que fluía, y su brazo izquierdo quedó inutilizable. Esta era la carta de triunfo de Liliana, las palabras mágicas de David. Godó no podía evitar su temor. El arco invocado de Jonatán que podía perforar a un dios, el arte secreto de la espada de Saúl que podía asesinar a un dios, era realmente impresionante. Perseo había sufrido por ello. ¿Estás bien, Liliana? Por supuesto, no fue usted quien me enseñó a salir del hechizo. No, aunque eso, no se supone que para las brujas es imposible oponerse a los héroes. No es imposible, sino difícil. Sin embargo, tallados en mi corazón se encuentran sentimientos de ardientes llamas. Incluso enfrentando a un dios, no puedo permitir que estos sentimientos sean pisoteados otra vez. Cuando pensé en eso, el hechizo se rompió al instante. Sé sentimientos de ardientes llamas. Sí. Mis lazos con usted. Sí, somos como un par de aves que vuelan ala con ala, como ramas entrelazadas de un mismo árbol, sea en la vida o en la muerte, nuestros corazones serán como uno solo. Naturalmente, sentí que no podía dejar que luchara solo. El rostro de Liliana se había puesto de un rojo intenso, revelando una expresión extremadamente linda. ¿Es el poder de la amistad, o algo por el estilo? Un poco insatisfecho, Godó asintió con la cabeza, y luego miró hacia Perseo, que se veía eufórico por alguna razón, mientras levanta su espada. Entonces, ¿deberíamos acabar con él, nosotros dos?
Esa habilidad de antes, todavía puedes usarla. Sí, de una forma u otra. Una vez más es mi límite. De acuerdo. Entonces, usa esa última vez y clava a ese héroe Sama al suelo. Pero, si yo simplemente le disparara, él solo lo esquivaría como la última vez. Lo sostendré. Entonces, aprovecha la oportunidad para atacar. Si fuese Erika, deberían ser capaces de transmitir sus intenciones desde el fondo de sus corazones. Con Liliana, todavía no eran una combinación de ese nivel. Sin embargo, esto se resolverá con el tiempo. Por supuesto, él será capaz de lograr un extraordinario nivel de compenetración con esta chica, y Godot, que verdaderamente creía eso, se apresuró hacia Perseo. ¿Qué le has hecho tú a esa Miko, Kusanagi Godot? No le hice nada. Son los lazos que nos unen los que han triunfado sobre tus anormales poderes. Es así. Jajaja. Como pensaba, desde la antigüedad, la fuerza del amor siempre ha sido el arma más fuerte. Yo, Perseo, había olvidado esa verdad. Debo estar haciéndome viejo. Por alguna razón, él se reía muy alegremente. El héroe blandió su espada con solo su mano derecha, su brazo izquierdo, debido al daño por ser atravesado por la flecha de Jonatán, era incapaz de moverse. Tanto Godot como Perseo apretaron los dientes, cada uno frente al otro. El área alrededor de la puñalada era insoportablemente dolorosa, pero él solo tenía que aguantar. Un poco más. Un corte. La espada fue blandida en contra suya. Godot quería saltar a un lado para esquivarla, pero los movimientos de su cuerpo herido se habían vuelto lentos. Su postura ya se había desmoronado, a este paso, recibiría un golpe directo. Dado que se movió hacia el frente, izquierda o derecha no eran opciones, Godot solo podía esquivarlo al caer de espaldas. Godot se fijó en el piso frente a Perseo, que se encontraba en una postura de ataque. Él mantuvo la postura en el suelo, y pateó hacia adelante, como un movimiento del arte marcial brasileño capoeira, un ataque desde una posición baja. El objetivo era el brazo de Perseo que sostenía la espada. Si él pudiera romper esa área, el héroe notó sus intenciones, y levantó su brazo subsecuentemente, y la pierna de Godot golpeó nada más que aire. Lo que siguió fue un tajo vertical hacia abajo. Godot rápidamente rodó a un lado para evadirlo. La hoja se clavó profundamente en la tierra. Llegó el momento. Oh arco de Jonatán, con la rapidez del águila y la fuerza del león, el arma de un héroe. Ve al ataque, sobre mis enemigos que huyen. La oportunidad había llegado. Mientras que él estaba pensando eso, las palabras de poder de Liliana llenaron el aire. Como era de esperar de mi nueva compañera, ha respondido correctamente a mis expectativas. Los tan esperados 4 cometas llegaron desde arriba. Perseo, cuya mirada estaba en el suelo de piedra, reflexivamente había intentado sacar su espada. Oh, ahí viene. Como se esperaba, un meteoro blanco. Se las arregló para esquivar 3 de las flechas parecidas a cometas. La última que quedaba atravesó su pierna izquierda completamente, clavándose profundamente en el suelo de piedra, clavándolo al suelo espléndidamente. A fin de recuperar su movilidad, Perseo, que quería quitarse la flecha, extendió su mano derecha. Aprovechando esta apertura, Godot escapó de Perseo. El Lord ha hablado, el pecador deberá ser castigado. Si él utiliza este método, debería ser capaz de derrotar a Perseo de una vez por todas. Por eso, ven más rápido. Esta vez, sin duda te dejaré desmadrarte todo lo que quieras, de todos modos, solo sal rápido. Conjurando las palabras de poder, Godot corrió con todas sus fuerzas. Debido a que la encarnación del camello estaba siendo removida, su cuerpo ya no tenía una resistencia sobrehumana, y el dolor de la cuchillada creció, volviéndose más intenso en ese momento. Aún así, movió sus piernas con pura fuerza de voluntad, y recitó las últimas palabras de poder. Su columna podrá ser aplastada, sus huesos podrán ser rotos, sus tendones desgarrados, su pelo arrancado de su cráneo, su sangre podrá ser derramada sobre la tierra y ser revuelta en una espuma sangrienta. Me convertiré en aquel que entierra los colmillos en la carne del pecador, que la voluntad del Lord sea seguida, serás purgado. Una distorsión apareció en el aire, el umbral entre la realidad y el mundo imaginario. Esta vez, apareció sobre el suelo de piedra, no en él. En la plaza donde Godot se había acostado, y había sido apuñalado por la espada de Perseo en el aire, a unos 20 metros aproximadamente, calculados a partir del suelo. Desde esa puerta apareció el rostro negro azabache del jabalí. Mirando salvajemente hacia abajo, estaba inquieto. Sí, el objetivo esta vez era la plaza plebiscito, el lugar en donde Perseo fue inmovilizado. Roar. Los rugidos de la bestia divina retumbaron, resonando en toda Nápoles. Ese enorme cuerpo negro, descendiendo desde el aire aunque la elevación era bastante baja, todavía se consideraba como descendiendo desde el aire. ¡Ah! Mientras miraba hacia el enorme cuerpo del jabalí, asombrado, Perseo gritó. Inmediatamente después, el enorme cuerpo negro azabache cayó rápidamente al suelo, pisoteando y destrozando el cuerpo del héroe, junto con el suelo de piedra de la plaza plebiscito. Parte 4. Mientras el jabalí negro azabache usaba su poderoso cuerpo y destrozaba la plaza junto al dios hereje, Godot también cayó al suelo.
Al parecer, finalmente había llegado a su límite, y perdió el conocimiento. Liliana, que se había acercado a toda prisa, casi se echó a llorar al ver su condición. El área del abdomen que fue herido por Perseo estaba teñido de color rojo oscuro, y el nivel de sangrado era grave. Incluso siendo el cuerpo de un rey demonio campione, definitivamente no podría resistir por mucho tiempo. Ah, ¿por qué resultó así? Por favor contrólese usted mismo, Kusanagi Godou. Mi amo. Liliana, que instantáneamente había entrado en estado de pánico, se tranquilizó así de rápido. De todos modos, tenía que llevarlo al hospital. El cuerpo de un campione tenía una vitalidad tremenda, pero aún así debía recibir tratamiento médico tan pronto como sea posible. Liliana se acercaba al cuerpo del rey, comprobando su pulso. En ese momento, ella recordó el arte mágico para curar, recuperación. Considerando ello, pensó que primero debía usar esa magia. Debido a la idea fija de que los cuerpos de los campeones son resistentes a la magia, ella no pensó en utilizarlo al principio, pero ahora, ella sabía cómo evitar eso. Esto es por el tratamiento, así que incluso si te voy a bebesar, no habrá ningún problema. No, mejor dicho, este debería ser mi deber. Murmurando avergonzada para sí misma, miró los labios del rey. El corazón le latía con furia. Por la persona gravemente herida tendida en el suelo ante ella, ella tenía que hacer todo lo posible para salvarlo. Ella quería cocinar para él, quería tejerle algo y dárselo durante el invierno, y también cuidarlo durante su vida diaria, limpiar su habitación y otras cosas. De todos modos, en primer lugar él tenía que mejorar, y luego, lentamente, recuperar su salud. Justo cuando se decidió a darle un beso. De un modo u otro, él tuvo éxito. Aunque todavía es inexperto, al menos el final ha cumplido con los estándares mínimos esenciales. De pronto, la voz de una chica pudo ser oída, y Liliana se dio la vuelta en pánico. Allí de pie estaba una joven chica con la majestad de una reina. Tenía el cabello plateado que brillaba incluso de noche, y ojos tan negros como la oscuridad. Atenea hereje. Una había hecho un viaje especial para informarle al que no baje la guardia después de la victoria, solo para encontrarlo en ese estado. Ese mocoso inexperto. Pero bueno, a ver. Luchado contra ese problemático dios hasta este punto ya es bastante. Después de todo, ese tipo es un héroe que había derrotado a una, aunque su tono era estricto, Liliana aún tenía sensación de que la diosa miraba al rey con un poco de alabanza en su mirada. Sin embargo, como un guerrero que es también un rey, también debe prepararse para momentos de debilidad como este. Una le ha dicho esto antes, pero al parecer no ha solucionado este problema. TSK, qué compañero tan inesperado. Atenea se acercó a Kusanagi Godou, y luego se inclinó hacia él. Al darse cuenta de las intenciones de la diosa, Liliana gritó, por favor espere, intentando detenerla. Ya era demasiado tarde. Atenea ya había besado a Kusanagi Godou, utilizando esos pequeños labios suyos. Toma esto como compensación por envolverte a ti en esa batalla, y también como un premio que has ganado. Tus heridas han sanado, pero la próxima vez, pelea mejor. Proclamando eso altivamente, Atenea se puso de pie. Después de eso, ella lanzó una mirada a Liliana, que estaba de pie al lado, y ordenó con la majestad de una reina, niña, cuida bien de tu maestro. Después de descansar un poco, su cuerpo debería recuperarse. Por otro lado, recuérdale no olvidar esa promesa, algún día, Atenea aparecerá una vez más, ante sus ojos. Con esas palabras, Atenea desapareció de las calles durante la noche. Aunque se le podría llamar una calle, la plaza Plebiscito y sus alrededores habían sido destruidos completamente, incluso sería un eufemismo llamarlo ruinas. La bruja restante, que también era una gran caballero, debido a esa buena oportunidad perdida, estaba arrodillada en el suelo decepcionada, con los hombros caídos tristemente. La bestia divina Negro Azabache a lo lejos ofreció un rugido de victoria a los cielos. En un callejón de Nápoles, desde donde el rugido de la bestia divina podría ser oído ligeramente, las partículas brillantes de luz se reunieron, tomando la forma de un ser humano. La luz se convirtió en el atractivo hombre, el héroe Perseo hereje. Seriamente, con un método tan salvaje y feo, fui derrotado con un método de este nivel. Ni siquiera en los mitos ha ocurrido tal cosa. Jadeando fuertemente, Perseo estaba temblando de emoción. Antes de que fuese aplastado por la bestia divina, se convirtió en luz, y tuvo éxito en renacer. El sol que se pone por el oeste se levantaría nuevamente por la mañana, esta era la gracia de la fuerza vital de la luz. Debido a que había utilizado todo el poder divino del sol que le quedaba, ya no podía utilizar este método para escapar nuevamente. Sin embargo, Perseo miró en dirección a Kusanagi Godou mientras sonreía. Si yo vuelvo enseguida, tal vez podría ser capaz de continuar nuestro duelo, sería un buen momento. Guardar mi espada justo ahora, en efecto, sería un desperdicio. A pesar de que era una divinidad, recibir ese tipo de intenso ataque era muy agotador. Siendo honesto, él ya había llegado a sus límites, a pesar de que ese podría ser el caso, todavía quería seguir luchando. Estando en el mundo físico en el cual no había estado en mucho tiempo,
y habiendo luchado finalmente contra un digno oponente, su espíritu se despertó. Creo que ya es hora. Si se tratara de lucha libre profesional, tomaría la cuenta de 3, si se tratase de boxeo, sería la cuenta de 10, para que finalice el encuentro. La voz masculina de alguien acercándose lentamente llegó a sus oídos. Ni un hombre ni un dios. Un asesino de dioses. Sintiendo esa presencia, Perseo inmediatamente sacó su espada. Los pasos no cesaron. Era un joven asesino de dioses. Perseo sentía por la forma en que se había movido que era un peleador altamente calificado. La espada de acero que sostenía en su mano era obviamente una espada normal, pero se sentía indescriptiblemente amenazadora en sus manos. El secreto detrás de ello muy probablemente se encontraba en ese brazo que brillaba con luz plateada. No sabía qué clase de autoridad era, pero ese brazo era la autoridad usurpada. Yo, encantado de conocerte. Mi nombre es Salvatore Doni. Mi relación con ese tipo, ¿cuál era? Amigos de toda la vida, así como rivales, y tú debes ser Perseo, no. No me importa si tú me llamas así. Corrígeme si me equivoco, pero vas a luchar para proteger al amigo tuyo. Eso no suena del todo cierto. El asesino de dioses rubio sonrió felizmente. Esta vez, parece que me he sobrepasado un poco con mis juegos. Si no pongo un poco de esfuerzo por mi parte, puede que sea reprendido severamente por Andrea. Entonces, ¿tiene tú la intención de entrar en combate conmigo? Eso es correcto, pero no me gusta pelear con los heridos. Incluso si huyes, no voy a perseguirte. Dejaré esto claro, si cruzas espadas contra mí en este momento, 10 de cada 10 veces, serán una aplastante derrota para ti. Salvatore Doni sonrió como un chico bueno mientras decía eso. La despreocupada sonrisa de un joven, aunque en sus ojos ardía una llama oscura. Doni era una persona de habilidades raras, su talento era simplemente sorprendente. Sonriendo débilmente, Perseo vio a través de su verdadera habilidad. Si él fuera un humano, no sería muy diferente de cualquier otra persona, pero si este tipo de persona era un asesino de dioses, por cierto, este joven era una figura heroica única en el mundo. Sí que son interesantes los asesinos de dioses de esta generación. Magnífico. Yo entiendo lo que dices. Pero si te digo a ti que quiero luchar, ¿qué harás? Por supuesto, no voy a mostrar ninguna misericordia. Dos espadachines con idénticos puntos de vista, levantaron sus armas, frente a frente. Salvatore Doni relajó su cuerpo, sosteniendo holgadamente su arma. Una postura neutral, con una versatilidad sin igual, capaz de cambiar a cualquier postura para dar rienda suelta a todo tipo de arte de la espada. Ese era el resultado de una incontable cantidad de horas que había pasado en entrenamiento. Antes de que la pelea hubiera comenzado, Perseo ya había visto a través del truco de su enemigo. No se sabía si era el más fuerte espadachín de la historia, pero de su generación, sin duda era el más fuerte. Por el contrario, las habilidades de Perseo como espadachín eran muy simples. Moviéndose a velocidades que excedían las del enemigo, blandiendo incluso más rápido, eso. Era todo. Para el héroe sobrehumano, eso era suficiente. En ese momento, se convirtió en un brillante meteoro blanco y se acercó a Doni, dirigiendo su espada. Por eso he dicho que odio pelear con los heridos. Sería otra cosa si estuvieras en tu mejor condición, pero en tu estado, eres lo suficientemente lento como para que bostece y te golpee. Doni blandió su espada directamente, desde abajo hacia arriba. Al siguiente instante, la espada de Perseo se separó en dos, y la hoja de Doni sin dudarlo, partió en dos al héroe. Esta espada fue forjada con acero de la más alta calidad, capaz de asesinar a un dios. Satisfecho con esta derrota, Perseo sonreía felizmente, mientras su cuerpo se disipaba lentamente, como el polvo. Como pensaba, no gané ninguna autoridad. A pesar de que pasé por grandes problemas para derrotar a un Kami-sama, esto es un desperdicio. Mirando cómo el cuerpo de Perseo iba desvaneciéndose en polvo, Doni murmuró. Aunque no era necesario derrotar a un dios en una justa y honesta lucha 1 a 1 para convertirse en un campeone, había que derrotar a un dios de una manera adecuada. En otras palabras, había que satisfacer a la madre de los campeones, Pandora, obteniendo una victoria adecuada para que ella le dé la bienvenida a uno de sus hijos, y con la forma en que lo había logrado Doni, muy probablemente acabaría con ella inflando sus mejillas y diciendo, no, esto no sirve. De alguna manera recuerdo que me han dicho esto antes, si derrotamos a un dios que está muy debilitado, nuestras autoridades no van a aumentar. ¿Desde cuándo la conozco? Oh, bueno, no importa de todos modos. Parece como si hubiera recordado su encuentro con Pandora en alguna parte, pero no podía traer a su memoria los detalles exactos. Salvatore Doni no estaba incómodo, para empezar, ya que no podía recordarlo, probablemente no era nada importante. Y después, como no deseaba encontrarse con Kusanagi Godou, partió de Nápoles. Antes de que el prolijo mayordomo que lo cuidaba lo atrapase, tenía que ocultar su rastro, y con eso concluye la escena que nadie más había visto, que ocurrió tras el descenso del dios hereje en Nápoles.